¿Qué fue, mi gente? Es John Arroyo. En esta oportunidad tenemos que hablar de lo que pasó en España, que me hace pensar que si bien todavía estamos a un mes del inicio de los Juegos Olímpicos, si la gimnasia mental fuese un deporte olímpico, yo creo que algunos periodistas españoles serían los que se llevarían la medalla de oro sin ninguna dificultad, ¿ok? Lo que les estoy a punto de mostrar es realmente increíble y viene como reacción a un hecho lamentable que ocurrió en España. Todo este video tiene que ver con dicha noticia y por ello no voy a estar monetizando este video, ¿ok? Esto tiene que ver con un hombre llamado David, de 38 años, en Alicante, en particular en la zona Gata de Gorgos, en Alicante, que perdió la vida cuando un grupo, se presume, de inmigrantes de origen marroquí le propinaron, entre otras cosas, golpes con un bate de béisbol, ¿ok? Ahora, la razón por la que esto ocurrió, supuestamente, es porque este grupo de 3 hombres de origen marroquí, que ahora están detenidos por las autoridades, estaban molestando a mujeres en el pueblo en el que vivía David. Una de estas mujeres era la novia de David, así que cuando David fue a confrontarlos para que dejaran de molestarla, ellos más adelante lo siguieron. Una vez que lo lograron alcanzar, le propinaron estos golpes y le quitaron la vida. ¿Okay? Ahora bien, un hecho totalmente trágico y algo que obviamente vuelve a reavivar la discusión con respecto al tema de la inmigración en países como España. Uno que es pues la preocupación principal de la mayoría de los ciudadanos, yo diría en la mayoría de los países de Europa y de Occidente en general, es el tema de la migración. Los niveles de la migración que están recibiendo estos países, que están haciendo que desde el punto de vista más básico, los servicios, el acceso a viviendas asequibles, el acceso a oportunidades laborales y demás estén puestos bajo una gran cantidad de presión, pero también a las franjas están hechos como estos, que son pues ocurrencias de a veces dejar entrar a personas que realmente no tienen ningún tipo de respeto a los valores, a la cultura o a la ley del país al que están entrando. Todas estas son cosas absolutamente fundamentales para alguien que pueda querer ser inmigrante en otro país y que esto resulte ser exitoso no solo para el inmigrante, sino también para la comunidad que lo ha acomodado, para la comunidad que lo ha vuelto parte de sí misma, ¿ok? Una vez más, es importante el respeto, es importante el reconocer que tú estás en un país ajeno al tuyo propio y por ende, si bien dentro de tu hogar puedes tener las tradiciones y creencias que quieras, una vez que estás en espacios públicos tienes que comportarte acorde a lo que son los valores culturales de estos países, de la misma forma que personas muchas veces que vienen de países, por ejemplo, de mayoría islámica, esperarían que inmigrantes de países de mayoría cristiana se comportaran cuando visiten sus países, con cosas como los reglamentos de que las mujeres se tienen que tapar, tienen que vestirse de forma más conservadora, todas las leyes que existen con respecto a cosas que son hechos cotidianos en países occidentales y una vez más, típicamente las penas por no cumplir con estas leyes y con estos requisitos culturales en estas sociedades suele ser una bastante severa, mientras que muchas veces en países occidentales lo contrario es cierto. Y no solo eso, tenemos toda esta clase de activistas, de progres, de izquierdistas, de estas personas que creen que los ciudadanos son ciudadanos globales y deberían poder ir a donde quieran y que no debería existir algo como soberanía o fronteras nacionales o control migratorio. Pues vamos a ver precisamente una de esas personas que se llama Mariela Rubio. Ahora, este es un segmento que ocurrió en enero de este año, si no me equivoco, pero escuchen lo que tiene que decir al respecto. Miren, voy a tener que mutear un par de palabras donde ella está utilizando cierta palabra para referirse a uno de los peores crímenes que una persona puede hacer. Típicamente esto lo hacen hombres, típicamente esto lo hacen hombres con mujeres y es un crimen absolutamente nefasto. Empieza con la letra D y lo voy a tener que quitar de aquí porque inclusive este video, sin estar monetizado, si yo pongo palabras como estas, los censuradores de YouTube terminan haciendo que el alcance del video sea mucho menor de lo que podría ser y esa no es la idea. La idea es que la mayor cantidad de personas posible pueda verlo. Pero escuchen lo que tiene que decir Mariela Rubio. Si los españoles emigran, esta cultura, la española, emigra a una sociedad en donde son una minoría, que los tienen en un gueto de pobreza absoluta, los españoles con esta cultura también y también criminales. ¿Cuántos violadores hubo en Alemania o en Suiza de los españoles emigrantes de los años 60? Entonces, Mariela Rubio ha dicho:
Bueno, miren, si los españoles fuesen a otro país y fuesen tratados de la misma forma que son tratados los inmigrantes que son minoría en España, estos españoles en otros países también ellos estarían cometiendo este terrible crimen y serían criminales de forma generalizada. Ahora miren, se ha hablado muchísimo, yo he hablado de esto desde hace casi 10 años con respecto al tema de la correlación entre la criminalidad y la pobreza, y yo creo que las dos cosas funcionan en tándem, las dos cosas funcionan básicamente alineadas una a otra. La pobreza genera quizás mayor criminalidad en ciertos campos, en ciertos rubros, cierto tipo de crimen, y no creo que este tipo de crimen en particular es un tipo de crimen que se ha creado por pobreza, ¿ok? Porque vamos a pensar en la lógica de eso. Bueno, sí, miren, tengo mucha hambre, no tengo comida en la casa, así que ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir y voy a esa mujer que está ahí caminando a la esquina, voy a ir y voy a hacer este crimen terrible en su contra. Eso no pareciera tener mucho sentido, ¿verdad? A menos de que parte de la creencia de ese hombre fuese en que esta mujer es menos que él, en que esta mujer no tiene los mismos derechos que él, simplemente porque ella es mujer. Si esa fuese parte de la creencia de este hombre, entonces quizás él pudiera pensar, bueno, esta es simplemente una mujer que está allí para mi servicio, ¿ok? Para mi disfrute. Y una vez más, hay personas que en efecto piensan de esta forma. Por eso es que me resulta muy curioso que frecuentemente las mismas mujeres que dicen ser grandes feministas, grandes defensores de los derechos de la mujer, en lo que respecta a temas de culturas en las que las mujeres no son tratadas como iguales a los hombres, no suelen decir nada. Suelen mantenerse calladas. Curioso, ¿verdad? Curioso, ¿por qué? Ahora miren, entonces ella dice que esto también estaría ocurriendo. Para empezar, Mariela pareciera no entender que inclusive de esto ser cierto, que simplemente no lo es. Y yo le preguntaría a Mariela, en todos los países que tienen poblaciones de españoles, que son una gran cantidad de países a nivel mundial, ¿acaso esos españoles están cometiendo más crímenes que otros grupos en dicho país? Porque Mariela pudiese con relativa facilidad hacer ese estudio y de esa forma poder demostrar con datos, con hechos, lo que ella está alegando. Obviamente no lo va a hacer porque no podría encontrar tales datos, porque no podría encontrar tales hechos, ¿ok? De la misma forma, por ejemplo, una de las minorías que en Estados Unidos tiene la mayor prosperidad económica son los asiáticos. Y resulta que también los asiáticos son quienes menos cometen crimen de todos los grupos demográficos que están en el país. Y ellos son una minoría diminuta, comparada, por ejemplo, a hispanos o a afroamericanos. Entonces, si el tema fuese que simplemente por ser una minoría en un país, eso significa que vas a tener mayor propensidad de cometer crímenes, ¿acaso eso no es un argumento que pudiese utilizar cualquier partido de derecha, cualquier partido que estuviese en contra de la inmigración masiva? Mariela pareciera no entender que lo que acaba de decir es básicamente algo que legitima a los argumentos y las preocupaciones de quienes dicen que miren, con esta inmigración masiva terminan entrando más personas que van a cometer crimen, que si eso significa que son todos, que si son siquiera la mayoría, no, pero si no estuviese las políticas migratorias que hay actualmente, el grupo pequeño, el pequeño porcentaje de la totalidad que está entrando, que sí termina cometiendo crímenes, como por ejemplo el que acabo de mencionar, no estaría en el país. Entonces Mariela está básicamente dándole la razón a esas personas. Increíble. Pero lo que sale de esta noticia, que lo tengo que mostrar, creo que es inclusive peor que lo que acaban de ver. Si lo pueden creer, si pueden creer que puede haber una opinión peor que esa, creo que esta es. Escuchen lo que dijeron sobre este caso en particular. Yo de todas formas lo que observo de este crimen es bastante poca sofisticación. Son tres personas que probablemente no tuvieran tampoco demasiados recursos porque utilizaron un simple bate de béisbol. No hace falta tener recursos para matar, no, pero Carmen. Me refiero Por Dios, es que un puñetazo a la vale. perfilación de, estas tres personas. Que vaya, que no son sicarios, que no son asesinos, que posiblemente... Bueno, sí, asesinos sí son. Sí, pero que no son killers. Me refiero con una dilatada trayectoria de delincuencia. Lo que quiero decir es que quizá no tuvieran la intención de llegar a matarle, sino de darle una buena paliza. Pero es que no lo de la intención... No los excuso, ya, Carmen, pero es que la intención está en su cabeza y un batazo en la cabeza, tú sabes que si le metes un bate en la cabeza... Pero es que Antonio ha dicho que lo remataron, que en el suelo lo remataron. Ok, entonces, hay tantas cosas que puedo decir al respecto, ¿verdad? Muchas de las cuales harían que este video fuese borrado rápidamente de YouTube. Así que vamos a tratar de ser lo más moderados posible, ¿ok? Vamos a empezar con el tema de que no tenía muchos recursos y bueno, afortunadamente ese hombre estaba allí presente para decir
¿qué tiene que ver el que tuviesen recursos o no? Tú puedes con los puños, sin nada, puedes estar sin ropa, caminando por la calle, agarrar una roca que está al lado de la carretera. Entonces, ¿qué tiene que ver los recursos? Pero yo creo que la razón por la que se menciona el tema de no tener muchos recursos es, una vez más, tratando de crear esta justificación, esta excusa del trasfondo. Ay, eran personas pobres, ay, eran personas que quizás no eran muy apreciados en la comunidad. Que, por cierto, hablando al respecto, tengo que mencionar que hasta ahora han salido declaraciones que indican que ellos no pertenecían a la comunidad islámica de Gata de Gorgos. Inclusive fueron miembros de esta misma comunidad islámica que habían alertado a las autoridades de antemano que habían entrado en el pueblo unas personas que ellos consideraban muy peligrosas. ¿Ok? Así que una vez más, siempre hay que recalcar que el alegato de decir deberíamos quizás dejar de entrar a tantas personas y deberíamos quizás asegurarnos de que estén entrando las personas correctas para el país y para las necesidades del país. Ese es un alegato que está distante de simplemente decir, no, bueno, este grupo de personas que tiene cierta etnicidad o cierto país de origen o cierta creencia cometió un crimen, así que eso significa que todas las personas que comparten esa misma cualidad o característica también son criminales, ¿ok? Creo que ambos son argumentos que no están atados unos a otros y creo que el segundo argumento termina siendo en efecto lo que da cabida a que muchas personas digan, no, pero entonces usted lo que está tratando de hacer es decir que todos los inmigrantes son criminales. No, yo por lo menos no estoy diciendo tal cosa, pero estoy diciendo simplemente que una sociedad tiene el derecho de estar preocupada porque su gobierno sea absolutamente inepto en lo que tiene que ver con resguardar sus intereses nacionales y su soberanía, ¿ok? Eso me parece le compete directamente a los ciudadanos de ese país. Ahora, ella empieza a forjar la narrativa sobre personas muy pobres y demás, y después dice una cosa inexplicable. Ella dice, no, bueno, estos no eran sicarios, como si eso importase. Mira, yo le pregunto a esta mujer, ¿tú crees que a la familia de David le importa el trasfondo de si ellos habían hecho esto antes o no? Resulta que basta con que lo hayan hecho una sola vez. Basta con que una sola persona haya perdido la vida a manos de este grupo para que sea suficiente para poder decir que en efecto sí son asesinos. Después ella dice, bueno, sí eran, pero no eran killers. O sea, la palabra en inglés para asesino. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué clase de argumento es ese? Entonces, no eran esta misma palabra en otro idioma. No, lo eran en todos los idiomas y en los idiomas que todavía ni siquiera se han inventado, ¿ok? Lo eran en todos los idiomas. Eran exactamente lo que son por lo que hicieron. Una sola vez basta. ¿Qué es esto? Decir que hay una diferencia entre si esta persona había hecho esto antes. Ahora, la diferencia sería desde el punto de vista de, ok, si esta persona había hecho esto antes, ¿por qué esa persona no estaba encarcelada? O, a mi parecer, ¿por qué esa persona no estaba debajo de la prisión? ¿Okay? Obviamente en España no existe tal ley que se pueda aplicar, pero eso es lo que yo opino debería pasar con este tipo de personas que le quitan la vida a personas inocentes. Pero allí estaría un argumento para hacer al respecto, porque esta persona estaba todavía en libertad. Pero ella no está hablando de eso, ella está hablando desde el punto de vista de tratar de una vez más hacer parecer que, bueno, miren, quizá lo que pasó es que ellos no querían hacerle un gran daño, simplemente querían darle unos golpecitos. Miren, nosotros sabemos, y esto siempre lo he dicho a personas, especialmente a hombres jóvenes en la audiencia, yo siendo una persona que ya siendo adulto, entre tener 18 y 22, 23 años, estoy involucrado en múltiples peleas callejeras y demás. Yo soy una persona que entiendo ahora, siendo una persona mucho más madura, mucho más razonable de lo que era en aquella época, y una persona que ha logrado controlar la ira que tenía en aquella época y esa sensación de que yo sentía como que estaba esperando una justificación para poder estar involucrado en una pelea, en un conflicto. Estaba esperando que alguien me hiciera algo para poder justificarlo, ¿ok? Y eso es una mentalidad muy peligrosa para tener, ¿ok? Porque yo les he dicho tantas veces, solo hace falta un puñetazo. Solo hace falta que una persona te pegue a traición, como ocurre tantas veces. Tú puedes estar enfrentándote a una persona y resulta que tiene dos amigos que están atrás. Tiene un amigo que está atrás, viene, te pega a traición, tú caes, te pegas la cabeza contra el suelo y hasta ahí llegaste. Esto ocurre literalmente todos los días. Personas en medio, lo que hubiese sido tan solo un conflicto pasajero, intercambiar algunas palabras y después seguir de largo con sus vidas. Resulta que una persona no va a volver a ver más nunca a su familia y la otra persona tampoco
castigo, porque va a estar arrestada. Porque una vez más, pudiese haberse resuelto simplemente con palabras. Entonces, yo siempre he hablado de lo fácil que es crear un escenario donde tú puedas arruinar tu vida por completo, donde puedas perder tu vida en cuestión de segundos. Entonces, además, tiene este argumento de decir, no, bueno, quizás lo único que querían hacer era caerle a batazos. Eso es lo único que querían hacer. Un grupo de 3 hombres quería solo caerle a batazos. Ellos no estaban tratando de hacerle un daño muy grande. Y por eso es que yo digo que ellos simplemente son unas mansas palomas. Es una cosa increíble, increíble. Este tipo de cosas realmente demuestra, yo creo, por qué España tiene tantos problemas. Con eso va a terminar este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.